¿Sabíais que hay una comunidad cristiana en Egipto que lleva siglos tatuándose desde niños? De hecho, desde muy niños. Pues bien, esta es la historia de los tatuajes y los coptos. Muy buenas y bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast que tenía abandonado desde hace mucho, no por falta de ideas, porque tengo otra ahí en el candelero, otro par, pero me apetecía hacer otras cosas, como el podcast de música, mantener, en el 2025 fueron dos, pero por lo menos mantener una publicación anual y ya tradicional de mi análisis del Z-Live, pero bueno, sobre todo pues quería mantener la frecuencia de dos publicaciones mensuales en este canal y durante 2025 lo he mantenido. En 2024 no pudo ser, pero bueno, se puede decir que desde 2024 ahora es cuando más regularidad estoy intentando mantener en el canal y eso se está reflejando, sobre todo se ha reflejado en este último año. Aparte de intentar mantener yo una calidad mejor, sobre todo que visualmente pues sea más atractivo insertando multimedia de lo que hablo y demás, y no simplemente estar yo en cámara hablando, sino también pues hablando de cosas que por lo menos quien le eche un vistazo, aunque no le guste el tema que trate o el género musical del que hable o lo que sea, por lo menos le resulta interesante, entretenido y curioso. Y ese es mi objetivo en el canal y os lo tengo que agradecer de verdad, esa subida de números que ha tenido en 2025 este canal, de prácticamente el doble de suscriptores en un año, de máximo histórico de visualizaciones y de y de cómo se llama, y de horas de visualización en el canal durante los últimos 28 días estaba en máximos históricos a día de hoy que estoy grabando este vídeo, que lo estoy grabando literalmente en los últimos días de, del año. Así que intentaré mantener en la medida de lo posible esa frecuencia y esa estabilidad de contenidos. Por lo tanto, si os gusta el mundo del tatuaje, ya sea de forma divulgativa, como es este podcast de tatuajes en la historia, como temas menos divulgativos y más entretenimiento o simplemente curiosidades o incluso divulgación en el sentido de, pues, por ejemplo, mi serie de mitos de los tatuajes que confirmo o desmiento frases hechas que se han dicho durante toda la vida y que se dicen a menudo con más o menos frecuencia en la sociedad, o otro tipo de contenidos, como mostraros mis tatuadores favoritos que hay en España en la serie de mejores tatuadores en España, o simplemente, pues eso, lo que digo, otro tipo de contenidos que hago en el canal, como el contenido musical, véase mi podcast El Pintón, o véase el, por ejemplo, el contenido de arte, véase, véase, perdón por repetirme tanto. Por ejemplo, un timelapse y yo estoy hablando por encima, dando tips o dando trucos o dando consejos o simplemente comentando cómo hago yo algo. Se vienen más vídeos relacionados también con el arte porque me apetece también un poco de enseñar, entre comillas. Yo no me considero maestro de nada, pero sí que llevo muchos años dibujando, por ejemplo, y por lo menos enseñar a dibujar a nivel básico de forma académica o enseñar pues como en futuros vídeos cómo dibujo yo el pelo con bolígrafo Bic o cómo yo qué sé sombreo X zona del cuerpo o X zona de la cara o cómo interpreto yo la luz con el bolivic o no sé, ya veré, porque sí que quiero hacer. Hay una playlist, de hecho, sobre el contenido de dibujar con bolivic en el que quiero enseñar y ya que llevo tantos años dibujando con esa técnica y que gusta tanto en redes como lo hago yo y tal, porque me consta, me dice mucha gente que
que le gusta mi estilo y demás, que es un estilo un poco diferente, pero que está guay. Pues quiero divulgar un poco y para esa gente que considera el BIC una técnica extremadamente difícil, para mí no lo es, para mí es mucho más difícil otro tipo de técnicas como la acuarela, por ejemplo, pues que les sirva de ayuda a esa gente que le tiene miedo a dibujar con Bolivic y no sabe cómo meterle mano, pues hacer una playlist con vídeos hablando sobre el Bolivic y demás. Pero bueno, también en la plataforma morada, los links los tenéis en la descripción, todos los links de interés. Seguidme por la plataforma morada si queréis y yo también intentaré tener una frecuencia de directos a menudo en el que no solo dibujaré, sino que también hablaré con quien se quiera pasar por allí dibujando o sin dibujar, porque estoy haciendo de vez en cuando también streams de just chatting hablando y al final acaba viniendo gente y hablo de lo que estoy hablando o de otra cosa y se hace ameno. Pues eso, seguidme en la plataforma morada, que también esa plataforma me ha más que duplicado ya el número de seguidores en un año. Este 2025 ha sido una locura de crecimiento, la verdad. Me ha duplicado los números tanto aquí en YouTube como en la plataforma morada. Y eso, y si os gusta, pues eso, verme dibujar, acompañarme mientras dibujo, dándome conversación y hablamos de cosas, de lo que queráis y tal, o cuando haga Just Chatting también no os lo queréis perder, pues seguidme por allí. Y si además tenéis el Prime sin tirar a nadie, pues me lo tiráis a mí y me apoyáis como artista independiente y apoyáis mi canal, obviamente. Dicho este medio spam, medio agradecimiento, pues eso, aprovecho para decir por último que suscribíos a este canal, que lo iba a decir antes y me he puesto a divagar, pero bueno, suscribíos a mi canal si os gusta este tipo de contenido divulgativo o por el contrario el resto del contenido de mi canal, que tenéis todo bien ordenadito en listas de reproducción, así que podéis ver el tipo de contenidos que hago. Lo podéis ver por secciones y si os interesa algún tipo o todos los tipos, pues mejor. Así que eso, os suscribís, que viene bien, siendo un hobby está guay, y si alguna vez eso puede dar algún tipo de rédito económico y convertirse en algo más que un hobby, pues bienvenido sea, pero bueno, hasta entonces yo intentaré pues hacer lo que llevo haciendo sobre todo estos últimos 2 años en este canal, que es hacer lo que me apetece, de lo que me hablar, mejor dicho, de lo que me apetece hablar y sobre todo de cosas que entiendo y si entiendo poco pero quiero hablar de ello me informo o me documento de alguna manera y, y eso, y espero que os guste el episodio de hoy, el episodio cuarto de los tatuajes en la historia, que como he dicho en la introducción va sobre una... Es que llamarlo tribus quizás suena un poco despectivo, así que vamos a llamarlo comunidad cristiana en Egipto, que existe a día de hoy y que es milenaria, literalmente. Que sí, que aunque suene un poco fuerte y aunque penséis que la miniatura que veis en pantalla, para que no sea una pantalla negra, puede ser IA porque a lo mejor está en la marca de agua de Gemini o lo que sea, nada más lejos de la realidad. Es totalmente cierto, es una foto real, solo que yo la pasé por un poco de inteligencia artificial para que se viese un poco mejor, ya que se veía todo un poco borroso. Y como veis, sí, es un niño y como veis, sí, tiene un tatuaje real. Ahora entraremos en profundidad. Ya sabéis que en este podcast me gusta que sea divulgativo, por lo tanto busco información para no equivocarme, porque yo hacía mucho que leí sobre esta comunidad y ya digo, una TikToker, bueno, TikToker no, una tatuadora, que creo que es de Barcelona, no estoy seguro, pero creo que sí, en su TikTok me saltó de repente sobre este tema y es muy cortito. Os voy a poner el audio que para que
escuchéis un poco a modo de introducción el tema, pero yo lo voy a profundizar mucho más, porque el TikTok además es muy cortito y todo eso. Pero, como digo, no me voy a quedar solo en contaros de dónde viene esta comunidad, del contexto histórico, que prácticamente no lo menciona la chica, que no entiendo, que ella solo quería soltar un facto, en plan, un dato curioso y ya está, pero a mí me gustó y se me ocurrió pues retomar este podcast para hablar largo y tendido de lo que dice esta chica y ampliarlo. Así que si por lo que sea le llega a esta chica, que se me olvidó apuntar su nombre, pero bueno, si lo encuentro otra vez, porque lo descargué, pero he perdido el TikTok porque creía que lo había guardado, pero no. Pues en la descripción pondré su link de TikTok. O a lo mejor incluso el link directamente del TikTok. Pero si no, pues que me perdone esta chica si me oye, porque de verdad que no es por no darle crédito, porque fue ella la que me dio la idea. Mediante este TikTok, este dato curioso que dio ella en sus redes sociales y que yo voy a expandir. Por lo tanto, ella me dio la idea de hacer esto, pero yo voy a ampliar muchísimo más el tema. ¿Cómo? Pues hablando un poco de los orígenes de esta comunidad, la definición y contexto histórico de definición de copto, de por qué se llama copto, de la tradición de los tatuajes que tienen, el origen, las razones, el significado o varios significados que tiene, aquello que por lo que se tatúan, no el qué, sino el por qué, los estilos y diseños, porque ella habla de las cruces en la muñeca, que es como lo más típico, pero he descubierto en mi labor de investigación a través de internet, de páginas de divulgación histórica y demás. Uy, perdón. Em, mediante historiadores y antropólogos del mundo del tatuaje en algunas fuentes que he encontrado que hablaban de ello, que no se habla mucho, otra de las razones por las que me apetece hacer este episodio, porque no se habla mucho de esta comunidad, sobre todo de la parte cultural de los tatuajes que llevan haciéndose desde niños, literalmente desde, no diré bebés, pero casi casi, porque antiguamente sí, pero actualmente lo ven un poco de aquella manera y esperan un poquito más, pero antes era no recién nacidos, pero casi casi al año o una cosa así. Bueno, normalmente luego lo ampliaré y si no lo amplío pues ya lo dejo dicho. Se tatuaban el día del bautismo a los niños de la comunidad de los coptos, esa pequeña cruz que les seguía, o sea, que les acompañaba durante toda su vida. Más adelante diré, pues eso, el significado, el porqué y demás, los estilos, otros diseños que también se hacen incluso a día de hoy, en qué zonas de Egipto se mantiene, la importancia cultural que tiene y sobre todo la sección que yo considero más interesante y más identificativa de este podcast, que es explicar pues cómo se tatuaban, sobre todo antiguamente. Por eso lo de tatuajes en la historia. Actualmente, pues sí, tiraban de máquinas de tatuar y tal, pero yo os voy a contar cómo se tatuaban primigeniamente esta comunidad. Si habéis escuchado y si no, pues os recomiendo que escuchéis otros episodios. Sabéis que yo siempre cuento la técnica que empleaban, el proceso, el pigmento antiguo, obviamente, a día de hoy, a partir del siglo XX concretamente, pues ya se tatuaban con tinta, pero antiguamente usaban unos pigmentos con unas mezclas particulares que os contaré también. ¿Quién eran los encargados, los artistas de hacerlos hasta el siglo XIX?
Por eso digo lo de tatuajes en la historia, porque podría hablar de la actualidad, pero creo que es más interesante saber el origen del tatuaje en esta comunidad o en una época histórica, como cuando hablé de las momias de Egipto tatuadas. Pues creo que es más interesante que no como lo hacen a día de hoy, porque es más general y es, salvo alguna excepción, muy similar. Y para terminar, el por qué se tatuaban las cruces, como digo. Las cruces y no otras cosas porque es el tatuaje más famoso de esta comunidad. Ya digo, voy a decir comunidad en vez de tribu porque quizá antiguamente se podría considerar una tribu, pero a día de hoy yo los considero más una comunidad religiosa que una tribu que, como he dicho antes, quizá puede sonar un poco despectivo. Así que sin más dilación, comenzamos. Y comenzamos, pues eso, con el audio del TikTok que me dio la idea de este capítulo. Ya digo, se me olvidó totalmente el, el nombre de la chica. Voy a ver si por un casual en el archivo que tengo está el nombre, porque lo tengo ya en audio. Así que a ver si por un casual está el archivo, tengo por ahí el archivo y puedo verlo. Un segundito y... Vale, sí. Se llama Andrea Hidalgo. En TikTok es arroba guión bajo Andrea guión bajo Hidalgo. Y es tatuadora. Ya digo, no sé si es de Barcelona o de Madrid, eso ya no lo sé, pero bueno, es tatuadora. Así que me pareció muy guay que eso, que alguien que sepa de lo que habla, al igual que yo, que también soy del gremio y tiene pinta de que no lleva 2 días, de que ya lleva unos cuantos años, no sé si tantos como yo o no, hable de esto y me da confianza de que lo que habló no se lo inventó, ni lo cambió, ni tergiversó, ni nada. O sea, lo que ella dice en su TikTok, en el que vais a escuchar a continuación, es todo cierto, es todo correcto y solo falta pues lo que vengo yo a hacer, que es ampliar la información y en más sentidos que simplemente el tatuaje en cuestión y la comunidad de los coptos. Ya he dicho de qué va a ir la escaleta del episodio de hoy, así que sin más dilación os dejo con el TikTok de Andrea y con lo que me dio la idea de este episodio. En Egipto hay una comunidad que lleva tatuando cruces en la piel desde hace siglos. Los coptos, que eran cristianos egipcios, tatúan una pequeña cruz en la muñeca derecha desde la infancia. Esto es una señal de fe y pertenencia, pero también un acto de resistencia frente a siglos de persecución religiosa. Este tatuaje garantiza que el portador podrá recibir los sacramentos y ser reconocido como parte de su comunidad. A día de hoy, en el Cairo, todavía hay estudios que lo hacen de forma tradicional. Un tatuaje tan pequeño y una fe tan enorme. Muy bien, solo una pequeña puntualización que dice que actualmente hay algunos estudios que lo hacen de forma tradicional. Se refiere a la técnica, pero no al pigmento, ¿vale? Es un matiz que me gustaría que quedase claro, que actualmente prácticamente ninguno, pero bueno, sé que hay alguno en Egipto que trata de mantener la tradición en el sentido de la técnica, obviamente con las condiciones higiénico-sanitarias que les permiten en Egipto, pero que la tinta no es el pigmento tradicional, el pigmento antiguo, ya son tintas actuales y supuestamente profesionales. Digo supuestamente porque no sé si son homologadas, si no son homologadas o si usan tinta cualquiera de tatuajes porque se lo permiten en Egipto, ahí no lo sé. Pero eso, era una pequeña aclaración de ese último punto. Luego hay otro también que dice que querría puntualizar, pero bueno, lo voy a puntualizar básicamente con la información que vengo a daros en el episodio de hoy. Actualmente son tatuajes profesionales y como otros tribales, tribales en el sentido de tribu o comunidad,
Los tatuajes coptos se mantienen como tradición cultural y, que se sepa, apenas se tatúan niños. Es decir, como he dicho antes, al principio se tatuaba a los niños en el momento en el que recibían el bautismo. Andrea en su TikTok dice que tatuarse la cruz les garantiza el... ¿Cómo dice? Bueno, a lo mejor no lo digo exactamente, pero bueno, algo así como que les garantiza el poder recibir el resto de sacramentos. Esto era antes. Actualmente, aunque no tengas tatuada la cruz, puedes recibir los sacramentos aunque pertenezcas a la comunidad de los coptos, ¿vale? Sí que es verdad que es preferible que, aunque después del bautismo no te la hagan, puedes o deberías, dentro de los códigos de la creencia copta, hacértela antes, o mejor dicho, que te la hagan antes del siguiente sacramento. ¿Por qué digo que te la hagan y no haces? Pues porque obviamente son menores y sí que puede generar cierta controversia esto de y cómo les permiten tatuar a niños y cómo les permitían hasta hace relativamente poco tatuar a niños tremendamente pequeños, porque los coptos reciben el bautismo aproximadamente entre el primer y el segundo año como máximo de vida. Pues eso ya es debatible y opinable. Desde mi punto de vista, yo considero que es algo cultural y que no es algo tan traumático como puede parecer. Además, las cruces son generalmente de diseños muy simples y que no tardan demasiado. No es algo, ya digo, en mi opinión, excesivamente traumático. Pero vamos, entiendo perfectamente y respeto a la gente que piense que esto podría ser inhumano, sobre todo antiguamente, que se tatuaba eso a bebés prácticamente y que ahora esperan un poco más pero que siguen siendo niños muy pequeños y demás. Pero al fin y al cabo, al ser menores, pues yo considero que eso, que no se los hacen ellos porque quieren, sino porque es algo cultural que llevan teniendo a su alrededor toda la vida, que sus padres también la tienen y seguramente desde más pequeños que ellos, que sus abuelos también las tienen, etcétera, etcétera, y que por tanto es una tradición que en mi opinión no hace daño a nadie, no es algo excesivamente agresivo, no es como otras tradiciones culturales ancestrales que son aberraciones y que son inhumanas y totalmente despreciables, como podría ser la ablación femenina, perdón. Eso sí que me parece una aberración y que tendría que estar perseguido y prohibido y vamos, y protegidas al máximo las víctimas, porque para mí son víctimas, no tiene otro término, de algo tan atroz y tan bizarro en el peor sentido de la palabra. Pero esto al fin y al cabo es algo más superficial, porque recordemos que un tatuaje es una herida muy superficial y es algo pequeño y rápido de hacer, entre comillas, o sea que no creo que sea tan criticable como otras supuestas tradiciones que sí que son algo inhumano. Que aunque objetivamente se puede decir que son tradiciones, son cosas que sí que tendrían que desaparecer porque van en contra de la integridad humana. No es como si les hicieran algo enorme en el antebrazo o algo que les marque de por vida en el sentido de que es algo enorme que no pueden disimular ni ocultar. Es algo pequeñito y en la muñeca. El tatuaje tradicional copto de la cruz. Pero ya digo, quizá hay gente que piense lo contrario a mí, que piense que esto no es algo aceptable, o que no es una tradición aceptable, o lo que sea. Como siempre digo, los comentarios están para rebatirme, para confirmarme, para apoyarme o para estar en contra de lo que yo diga, siempre y cuando sea con respeto y con educación. No hay ningún problema en tener un sano debate en los comentarios. Lo digo siempre en todos mis vídeos y si se viene de malas, pues obviamente ese comentario será eliminado
y me pensaría si bloquear a esa persona, porque a mí me gusta mantener en este canal una comunidad lo más sana posible, ¿vale? Y con los valores que yo siempre digo de respeto y de educación. Así que podéis comentar sobre esto y sobre todo lo que os parezca curioso o digno de mención que hable en este episodio sin ningún problema en los comentarios. Pero bueno, yo creo que vamos a empezar por el principio, ¿no? El contexto histórico y el origen de esta comunidad ancestral, de esta comunidad cristiana de los coptos, ya que la comunidad copta es una población cristiana de Egipto, considerada de las comunidades cristianas más antiguas de la historia. El nombre del Uy, perdón, me he liado. Esto sí lo voy a leer porque viene en egipcio, lo voy a leer, lo voy a decir mal, pero bueno. El nombre viene del egipcio Aigtios. Yo no soy de Egipto, perdón, así que no me puedo no sé egipcio y no es plan de morderme o de tragarme mi propia lengua para intentar pronunciar bien esto. Pasando por el árabe Kubt, aplicado solo a los cristianos de Egipto. Y actualmente ya traducido, por así decirlo, como coptos. El origen, con la llegada del cristianismo a Egipto en el siglo I, como la mayoría sabréis, por mínima cultura judeocristiana que tengáis, según la tradición, San Marcos Evangelista fundó la iglesia de Alejandría en el 42 después de Cristo. La iglesia copta pasó a ser un centro intelectual y espiritual con la famosa escuela catequética de Alejandría. ¿Qué quiere decir esto? Que fue una escisión del cristianismo tradicional, por así decirlo, pero basado mucho en un aspecto intelectual. Es muy interesante los orígenes de esta comunidad, porque mantienen los valores cristianos y demás, pero se centran mucho en la parte, como he dicho, intelectual y es algo que me parece bastante más interesante que el cristianismo al uso, por así decirlo. La iglesia copta pasó a ser un centro intelectual, como he dicho, y espiritual, es decir, que juntaban la espiritualidad cristiana junto con la intelectualidad, no ser simplemente seguidores ignorantes o incultos de una religión, sino también perdón, sino también tener una formación intelectual. Eso es interesante, la verdad. Eso es interesante porque es algo que no es tan común en el cristianismo y en sus ramas de cristianismo. Se basan en diferencias, por decirlo de alguna forma suave y sin entrar en salseos del cristianismo. Se basaban siempre las escisiones del cristianismo, ya sea pues cristiano ortodoxo, cristiano ¿cómo se llamaba? Fundamentalista. Pues no, los coptos complementaban su fe con ser personas intelectuales, intelectualmente formadas por mínimo que fuera, obviamente. Tengamos en cuenta que estamos hablando de los orígenes del cristianismo, al fin y al cabo. O sea, el 42 después de Cristo es el origen, es más o menos los inicios, mejor dicho, del cristianismo, y ya hubo una división hacia la fe de los coptos con este aspecto más intelectual de lo que quizá podría ser la tradición judeocristiana más ancestral, ¿no? En el concilio de Calcedonia, que no es solo una cadena de ropa interior y demás, sino que también es un lugar, en el 451 después de Cristo, más de 100 años después del origen o de la fundación de la iglesia de Alejandría, mejor dicho,
La iglesia copta se separa de Roma y Bizancio por diferencias cristológicas y desde ese cisma se hacen cristianos ortodoxos optando un camino independiente del de Roma, actualmente reconciliados y con un trato, digamos, cordial de manera mutua. O sea, no son súper amigos, no son amiguis, no son amigos para siempre, pero no hay esas tensiones que hubo a los inicios de la división de los coptos con la iglesia tradicional, la iglesia de Roma y Bizancio en esa época, y actualmente la iglesia vaticana. Digamos que han tendido puentes para mantener la cordialidad, como ya desde hace bastantes años se mantiene entre las diversas ramas que ocupan el cristianismo en el mundo. Porque también los ortodoxos y otro tipo de cristianismos minoritarios o no tan minoritarios como los evangelistas mantienen esa cordialidad con, digamos, el Vaticano, con el centro neurálgico del cristianismo, podría decirse. Ahora, la mención, en mención especial sonaría un poco frívolo, pero bueno, la mención interesante de la época de la conquista islámica en el 641 después de Cristo, en la que los coptos mantienen su fe pese a algunas presiones fiscales, impuestos especiales que se les cobraba por parte de eso, de estos, vamos a llamar invasores, porque técnicamente invadieron su tierra con una creencia totalmente opuesta y con la intención de imponerla sobre el cristianismo. Y esto obviamente para la iglesia de los coptos, para la iglesia copta, no pasó desapercibido. También fueron asediados económicamente por parte de los válidos del mandamás islámico de turno, ¿vale? Para entendernos, unos impuestos especiales, que lo tengo aquí apuntado, se llamaba, tampoco sé árabe, así que va a estar mal pronunciado, pero bueno, se llamaba jizya o jizya, o como se pronuncie en árabe, que eran restricciones, bueno, también, mejor dicho, restricciones, no era el impuesto una restricción per se, sino que también se le sometía aparte de esa presión fiscal, esas presiones por medio de restricciones y ocasionalmente perseguidos, pues todo esto de ser ocasionalmente perseguidos, no solo los coptos, sino los cristianos en general, pero me refiero a los coptos porque, como he dicho, no se salvaron de esas presiones por parte del Islam que acabo de mencionar, aplicadas a todo el cristianismo. Pues estas persecuciones, estas épocas de persecuciones y demás se combinan con etapas de tolerancia relativa. Es decir, que sí, el mundo islámico que estaba conquistando, mejor dicho, la zona de Egipto, estamos hablando, pues seguían manteniendo esa presión que mencionaba antes, pero no tan fuerte, como que relajaban un poco las presiones, pero seguían manteniendo ahí la presión, girando la tuerca un poquito más suave para entendernos de lo que la giraban de normal. En la actualidad son el 10% de la población egipcia, los coptos, mantienen su tradición y cultura e identidad, como los tatuajes tradicionales o su dialecto, el copto, una variante del egipcio antiguo. Y la estructura es más simple que en el cristianismo del Vaticano, ya que estamos hablando de la actualidad, pues en vez de decir el cristianismo romano, vamos a hablar de el Vaticano como cristianismo central, liderados por un papa
el cual actualmente, apunté el nombre, creo que es a día de hoy, si no ha pasado nada, a día de hoy de grabar este vídeo y menos de la reproducción y de la publicación del mismo vídeo, mejor dicho, este podcast, porque recuerdo que no hay imagen en el podcast, hay sino solo audio, así que podéis hacer lo que queráis. Mientras tanto, me tenéis de fondo y me apoyáis escuchando esto hasta el final. Pues lo tengo aquí apuntado porque me llamó la atención, porque me parecen nombres muy guays, me parecen nombres como que podrían ser nombres de los papas que nombra la banda Ghost a modo de parafernalia que hacen así como vaticana. Pues me sonaba muy a que podría ser el nombre del próximo papa de la banda Ghost perfectamente. Pues actualmente, repito, a día de grabación de este podcast y de su reproducción, el papa se llama Tawadros II o el Papa Tawadros II con W, o sea, para nada fácil y seguro que está mal, mal dicho, pero bueno. Y bueno, y después de pues hablaros un poco del contexto histórico y de brevemente cómo está la situación actual de la iglesia copta, pasamos a la tradición de los tatuajes. Empezando por el origen y la tradición de los coptos tatuados, vamos a llamarlo. Los tatuajes coptos son una de las prácticas religiosas más antiguas del mundo, sobre todo a nivel del cristianismo, porque seguro que a lo mejor hay alguien que mira por internet o busca por algún tipo de inteligencia artificial y existen expresiones religiosas más antiguas todavía relacionadas con modificación corporal, seguramente por el Amazonas o por alguna zona así, pero nos referimos al cristianismo, ¿vale? Se documentan desde al menos la Edad Antigua o la parte más temprana de la Edad Media, pero puede que sean aún más antiguas, ya que, como hemos visto, es tan antigua esta iglesia copta como el propio cristianismo, se podría decir, o prácticamente. Se consolida en el periodo islámico como marca de identidad cristiana, el periodo islámico que mencioné antes, como marca cristiana de identidad, siendo los más comunes entonces cruces simples en la muñeca, en el interior de la muñeca derecha generalmente. Y es algo que me he fijado viendo imágenes y demás, y es curioso que la mayoría de cruces las llevaban a la derecha. Y esto tiene un sentido. ¿Por qué en la derecha? ¿Es curiosidad? ¿Es casualidad? No. Tiene un porqué. Y es que, ya digo, cualquiera que sepa mínimamente de tradición judeocristiana sabrá lo que representa estar a la diestra del Señor y estar a la siniestra del Señor. La siniestra se relaciona con la izquierda, con la mano izquierda, con la gente zurda, como es mi caso. De hecho, hasta en España, por lo menos hasta muy adentrados los 90, puedo dar fe de que se nos miraba raro y yo como niño zurdo sufrí, entre comillas sufrí, porque tampoco lloraba, pero era una injusticia. El desprecio, de alguna manera, por parte de las profesoras del colegio que yo iba a un colegio de monjas, un colegio concertado, pero era de monjas, y de pequeño hubo una época hasta que llegó mi abuela toda cabreada, porque era una persona no muy devota, pero era creyente, pero también si le tenía que poner los colores, la cara roja, mejor dicho, a la monja de turno, o incluso faltarle el respeto por defender a sus nietos, lo hacía. Y eso, hasta entonces, hasta que fue a sacarle los colores a la profesora de turno, que era monja, estuve muchos días, yo creo que no llegó ni a la semana, pero estuve muchos días castigado después de clase para, según palabras de la profesora en cuestión, escribir bien. Y eso era escribir con la mano derecha.
Yo soy zurdo desde siempre. Los zurdos no es que escribamos mal, es que tenemos una configuración cerebral diferente que nos hace utilizar la izquierda y no la derecha. Y no sé si es cierto, pero yo conozco mucha gente zurda y por lo tanto coincide con que eso que se dice, ¿no? De que los zurdos somos más creativos. De hecho, la mayoría de gente que conozco zurda tiene algún talento artístico o incluso se dedica a algún tipo de arte y algo tendrá que ver. No el hecho que acabo de decir, sino que no tengamos tampoco una facilidad, pero sí que nos atraiga más el desarrollar la parte artística de alguna manera, ¿no? No lo sé, eso es una lucubración mía. Y eso, y estuve varios días hasta que un primo mío, porque coincidió que en el colegio ese íbamos todos los primos a ese mismo colegio, y un primo mío me vio y fue a mi abuela, se lo dijo, mi abuela se cabreó y fue a sacarle los colores a la monja y a decirle que yo era una persona perfectamente normal y que no tenía por qué estar castigado por ser zurdo y para aprender a escribir con la derecha. Pero bueno, anécdota aparte, vamos a continuar con el tema, porque tampoco quiero divagar en exceso. Continuamos pues con las razones y los significados, las razones de por qué se hacía esto y se hace, a día de hoy se sigue haciendo, y los significados que tienen los tatuajes coptos y sobre todo la cruz, que digamos que es el más conocido dentro de los tatuajes de esta comunidad. Además de la anterior mentada, donde mostraban públicamente su fe, impedía ser forzados a la conversión al Islam. ¿Qué quiere decir esto? Que, como decía antes, se lo hacían primero de todo, luego hubo más significado, pero primero de todo para marcarse literalmente como cristianos, como gente que profesa la religión cristiana en la etapa esta de la invasión islámica y en aquella época pues si veían a esta gente con ese pequeño tatuaje y demás no podían obligarles de alguna manera. A ver, que hay mucha leyenda negra diciendo que a los egipcios los ejecutaban en masa si no se convertían al Islam y demás. Nada más lejos de la realidad. Se parece un poco a la leyenda negra de la Inquisición en España, que se decía que sacrificaban a miles y miles de musulmanes que no se convertían y no se iban al exilio y que querían seguir en España. Pues totalmente mentira. Pero esto no quita para que haya una parte de verdad. Es decir, que quizá inicialmente sí que se les perseguía de forma agresiva y si no te convertías en España del Islam o del judaísmo al cristianismo y en el tema que nos ocupa al Islam, sí que puede ser que al principio cundiera la barbarie, pero poco después se dejó de hacer o era mínimo, era un número mínimo y anecdótico se podría decir, la gente que no se convertía y que pasaba a cuchillo por parte de los islámicos. Por lo tanto, sí, que a lo mejor hay gente que eso que esto me lo va a intentar rebatir por algún tipo de odio o de fobia a la otra religión, pero estamos hablando de historia antigua y de historia del tatuaje, ¿vale? Así que, bueno, si está fundamentado por algo más que inteligencia artificial, es decir, bases firmes, digamos, pues estaré encantado de leerlo, de debatir y demás. Pero ya digo, a través de lugares de divulgación de historia y demás, no he leído que haya constancia de ejecuciones masivas a cristianos que no se querían convertir, ni a cristianos que tenían la marca, y menos los coptos, que tenían la marca esta que se hacían de la cruz,
y no sufría ningún tipo de consecuencia en ese sentido, ¿vale? Que, bueno, si queréis, es que me ha venido a la cabeza un episodio de este podcast que tengo pendiente de hacer sobre los tatuajes en el cristianismo, que los hay y son más antiguos de lo que la gente se puede pensar, porque la gente se piensa que el cristianismo prohíbe a sus fieles tatuarse cualquier cosa y tal, y es totalmente falso, es una mentira, literalmente. Es más, a día de hoy existen sacerdotes que tienen tatuajes. Sacerdotes cristianos, católicos, románicos y de toda la vida, ¿eh? O sea, es totalmente falso, pero bueno, si queréis que haga un episodio hablando de los tatuajes del cristianismo, pues dejadmelo en comentarios y si veo que hay interés, pues lo haré más pronto. ¿Por dónde iba? Sí, también es un rito iniciático. Tatuaban a niños, perdón, la cruz tras el bautismo, como he dicho antes, a modo de sellar el contrato, por así decirlo, con Dios, su pertenencia a la comunidad copta concretamente y al cristianismo generalmente. Ahora es raro, pero puede verse a niños tatuados con la cruz, como podéis ver en la miniatura de este vídeo, de este podcast y en la imagen principal en pantalla. Este niño que veis en pantalla, que también es el de la miniatura, pues debe tener unos 8 años aproximadamente y tiene la cruz relativamente reciente, con lo cual también nos da señal y da prueba de que al ser tan reciente como se ve en la imagen, ya no se tatúan los niños recién bautizados sí o sí necesariamente. Este niño probablemente, pues eso, a los 5, 7 años aproximadamente, dependiendo de la edad que tenga, porque a lo mejor tiene menos, pero yo diría que tiene unos 8 años, pues le dijeron que tenía que tenía que ir a hacerse la cruz copta, y ahí la tiene, y el chaval orgulloso de su tatu. Además, incluso hoy se considera un símbolo de devoción y peregrinaje. Esto es muy interesante. ¿Qué quiero decir? Pues que los peregrinos que iban al monasterio de San Jorge, el que he dicho antes, la primera iglesia de los coptos, en el Cairo, o a Jerusalén, Tierra Santa, y por tanto, pues lugar también sagrado para todo cristiano, pero para los coptos también, se tatuaban una cruz como recuerdo del peregrinaje. Y a propósito de esto, tengo un vídeo en mi canal, que ya tiene algún añito que otro, pero es curioso, y es sobre el estudio de tatuajes más antiguo del mundo. Tiene un récord Guinness como estudio de tatuajes más antiguo de la historia. Como estudio de tatuajes, está en Jerusalén y tenéis el vídeo en el canal, así que no voy a ahondar en ello. Pero bueno, decir que allí se intenta mantener la forma más tradicional posible dentro de las legislaciones actuales, sobre todo a nivel de sanidad, que se puede, de tatuarse, de los tatuajes cristianos. Por eso digo que igual podría hacer también un episodio hablando de los tatuajes del cristianismo, porque allí también mantienen la forma tradicional de hacer los tatuajes en la medida de lo posible. Y sobre todo lo interesante es cómo hacían las plantillas y que a día de hoy también las intentan hacer, sobre todo para hacer los tatuajes de peregrino, que se llama, que es, entre otros, la cruz en cuestión. Así que os dejaré por ahí arriba las etiquetas o, como digo, en la descripción del vídeo, donde me resulte más cómodo, ese vídeo, y podéis echarle un vistazo porque está curioso el caso de ese estudio, el más antiguo del mundo, con récord Guinness incluido. Ya digo, es un vídeo muy recomendable porque además es donde cuento cómo se tatuaban a estos peregrinos, la técnica, me refiero.
estos peregrinos que iban a Tierra Santa. Y entre ellos, pues obviamente, estaban muchos coptos. En Egipto existen talleres familiares especializados que tratan de mantener la tradición con técnicas actuales dentro de lo posible y de lo legal en Egipto. En el Cairo, en el barrio de Muqattam, es Muqattam, así que seguro que lo he pronunciado mal porque en egipcio no se pronuncia así, pero bueno. Cierto es que eso, talleres familiares me refiero a estudios, entre comillas, de tatuajes. Y son familiares porque esta tradición es una tradición familiar. Es algo que suele ser familiar, que no es un tatuador de Egipto que haga tatuajes y tal, y de repente haga tatuajes coptos, que no es que no puedan, sino que lo bonito de la tradición es que se mantengan estos estudios familiares especializados en mantener esta tradición. Los estilos y diseños, tradición y actuales, ¿vale? Cruces simples de línea recta de forma griega, vamos a llamar, es decir, la cruz griega es diferente de la cruz latina o cruz romana, que la cruz griega es la de los dos brazos de la misma dimensión y pues como un signo de más, como el signo de sumar, pues ese es. O cruces maltesas, que también cuentan, que serían más similares a las que tiene, pues por ejemplo, el niño que veis en pantalla en la imagen principal, que es la de la miniatura. No es exactamente esa la cruz de Malta, pero se parece mucho. Yo creo que sí que es, pero no le ha quedado perfecta al que se lo ha hecho. Pero bueno, por si acaso no es, diré que es parecida, ¿vale? A veces imágenes de santos, obviamente sus, sus patrones, que son, recordemos, San Jorge por la iglesia primigenia de la fe copta, o la Virgen María, que esa es universal para todo el cristianismo, de forma simple, es decir, que no llevan un degradado, no llevan un sombreado, no es un blackwork, es algo lineal, sencillo y lo más simple posible dentro de que sea reconocible una imagen o la otra. Símbolos cristianos primitivos como la paloma, el pez o el ancla, que el ancla no es tan conocido como símbolo cristiano, pero lo es. Creo que de estos símbolos hablo también en el vídeo que he mencionado antes del estudio de Jerusalén. Y estos últimos, más típicos en Jerusalén, como he dicho ahora mismo. ¿Dónde se mantienen tanto la comunidad copta como los tatuajes, o sea, los artistas, vamos a decir, porque, oye, hacen tatuajes y son artistas del tatuaje, aunque hagan simbología, pero, oye, son dignos de llamarse artistas también. Tanto eso como la tradición, como la comunidad, me refiero, de los coptos. Pues, sobre todo en el barrio copto del Cairo, que es el barrio que he mencionado antes, Asyut y Alto Egipto. Las zonas coptas de Egipto están en el Alto Egipto. Parece que están como recluidos, pero nada más lejos. Es al igual que los judíos ortodoxos tienen sus barrios y han decidido ellos estar en comunidad en barrios concretos o en zonas concretas, pues los coptos también, ¿vale? Importancia cultural de los tatuajes de los coptos, porque ya digo, hay gente que dirá, tatúan a niños y son tatuajes que no son una obra maestra. Pero es que esto va más allá de que sean obras de arte o no, son símbolos de fe, son símbolos personales y espirituales para el que los lleva y para la comunidad de los coptos. Pero bueno, la importancia cultural que la tiene.
la verdad. Para mí lo bonito de este podcast es ir descubriendo sobre todo a la gente neófita en el gremio, o gente directamente apócrifa que no sepa nada del mundo del tatuaje y menos de su historia. Lo bonito es esto, es saber la importancia cultural que tienen o el significado de por qué se hacían X o Y en cierta época hace miles de años o no tanto, y por qué siguen o no siguen. Esto es parte de lo bonito de este podcast que yo hago de forma humilde. Así que obviamente tengo que hablar rápidamente de la importancia cultural de la comunidad, de los tatuajes de la comunidad copta. Pues son una tradición viva, pero no muy popular fuera de Egipto. Son aún símbolo de pertenencia cultural y religiosa, y una herencia del cristianismo egipcio más ancestral, sin parangón en Oriente Medio. Es decir, que no hay algo similar, sobre todo a nivel del cristianismo en Oriente Medio, no solo Egipto. Y por lo tanto, al ser algo tan casi extinto, se podría decir, porque ya veis, está solo en unas zonas concretas de Egipto y poco más. Yo creo que es bonito reivindicar la parte cultural que tiene en el mundo del arte y del mundo del tatuaje y de la modificación corporal, pues que se mantenga de alguna manera, ¿no? Ya digo, se podría debatir de si es moral tatuar a los niños, de si no, de... Ya digo, no es nada ofensivo, no es algo que haga daño a nadie. Un tatuaje no es algo excesivamente agresivo para la persona ni para la piel siquiera. Y si se hace bien, no tiene por qué conllevarle ningún problema en el futuro a la persona que se lo hace. Y va más allá, como digo, del arte. Es un sentimiento de pertenencia a su comunidad, de amor por su fe y de pertenencia, valga la redundancia, otra vez, de una fe que realmente sienten, que no es postureo, que no es solo por tradición, porque mi padre, mi abuelo y mis antepasados lo tenían, sino porque realmente quien se lo hace, a día de hoy no es obligatorio, como digo, que se lo hagan, pero dentro de los coptos está un poco peor visto, vamos a decirlo así, que no se lo hagan, aunque sea la cruz tradicional de la comunidad copta. Y ya digo, puede ser polémico el tema, pero al fin y al cabo es algo que tenemos que entender desde unos ojos diferentes a los occidentales y a los, por así decirlo, modernos. Hay que entender el arte del tatuaje en cada época de una forma adecuada y con el contexto adecuado. Por eso considero tan importante empezar cada episodio con un contexto histórico más o menos extenso y más o menos detallado, pero por lo menos para entender la antigüedad que tiene el tema del que hablo. Yo creo que sí que es importante que mantengan su identidad cultural, y si su identidad cultural es hacerse crucecitas en la muñeca por fe y por convicción y no por obligación ni por sentirse forzados a ello porque van a estar repudiados de su familia o de su comunidad, pues no hacen daño a nadie. Y a día de hoy, como digo, salvo raras excepciones que puede que haya por ahí y que se desconozcan, se hacen las cosas de la mejor manera que ellos conocen. Y creo que es totalmente respetable. Pero bueno, vamos ya a la sección de cómo se tatuaban los coptos, ¿no? Empezando por las técnicas tradicionales. Las técnicas tradicionales hasta el siglo XIX aproximadamente, ¿vale? Voy a mencionar. Incluso a principios del siglo XX, ya en menor medida, se mantuvo una técnica y método similar a la antigüedad. Simple, manual y accesible, para que no fuera excesivamente complicado ni excesivamente costoso a nivel económico, podríamos decir, para
sobre todo el artista que realizaba el tatuaje. La técnica empleada se basaba en el hand poke conocido, el punzado manual, que actualmente se conoce como hand poke, que sí que es verdad que está decayendo ya la moda del hand poke, pero es una técnica muy antigua y muy tradicional del mundo del tatuaje, que es bonito que aún así a día de hoy, que ya no está tan en boga, se mantengan artistas haciendo hand poke y sobre todo los que lo hacen bien, porque los que lo hacen bien es impresionante lo buen trabajo que son capaces de hacer con lo que para mí es una de las técnicas más difíciles para tatuar. Aún más difícil que el Tebori, se podría decir que es un hand poke asiático, pero veo aún más difícil el hand poke que el Tebori. El Tebori es coordinación, pero el hand poke, aparte de la coordinación, si no eres preciso, por mucha coordinación que tengas entre la mano que sujeta la barra en el Tebori y la que ejerce el movimiento, no va a salir nada. Vas a hacer una herida a la piel y no vas a hacer el tatuaje en cuestión. Pero en fin, eso es mi opinión, ¿vale? Autores árabes medievales y viajeros europeos dejaron constancia del método que se empleaban en escritos, en cartas. Ya digo, he rebuscado por ahí por internet, por páginas de historia del tatuaje y demás variadas. Suelo dejar muchas veces la bibliografía de los enlaces de donde saco la información, pero en este caso no, porque han sido muchas, ha sido un mix de muchas que, que he recopilado y es una mezcla, no es esto de esto, esto de lo otro, es todo de todo. Es un mejunje y sería más confuso consultar todas las referencias que si no, como en otros casos, solo era una o dos páginas de referencia. En este caso, pues eso, he tenido que rebuscar mucho y tal. Algún que otro libro también he leído, alguna que otra revista, perdón, he tenido que leer y demás. Así que es un poco confuso si se quisiera buscar toda la información que yo estoy diciendo y tal. Pero bueno, básicamente eso se basa, en este caso concreto, sobre todo en como he dicho, autores árabes, medievales y viajeros europeos, dejando constancia en escritos y en cartas y demás, ¿vale? ¿Cómo era la técnica, ¿no? De tatuaje en la comunidad copta hasta el siglo XIX sobre todo? Ya sé que he dicho a principios del XX incluso, pero ya era mínimo, así que vamos a limitar hasta el siglo XIX, hasta finales del XIX, ¿vale? Pues según, como digo, la constancia que dejaban en sus escritos autores medievales, árabes y viajeros europeos, era de la siguiente manera. Dibujaban el diseño en la piel, se podría decir que es una suerte de freehand, con carbón vegetal, hollín o tinta diluida. Una especie de freehand, al fin y al cabo, pero en vez de hacerlo con un boli o un rotulador como se hace actualmente, pues me imagino que con un pincel. Eso no quedó constancia donde yo lo he buscado, pero bueno, al ser con carbón vegetal, quizá es directamente, pero no lo sé, igual diluido un poco en agua para hacer una especie de aguada. Hollín, como digo, también pues será diluida, o tinta diluida, tinta de tintero, me imagino, de escritura diluida. Pero lo curioso es que luego para tatuar empleaban un pigmento mezclado con otras cosas. Es muy curiosa la técnica, la verdad. En vez de usar pues lo lógico, pues poniéndonos en la mentalidad de la época, sería utilizar la misma tinta para tatuar, pero no, usaban un mejunje, vamos a llamarlo, muy curioso que comentaré a continuación. Bueno, a continuación, en breve. Se usaba una única aguja de acero o varias
agujas de acero atadas a un pequeño mango de madera, no como el tebori, que el mango es una barra, se puede decir, de una dimensión media. Aquí era, pues, como muchos artistas del handpoke actuales que unen la aguja a un depresor o a alguna base para agarrarlo mejor y no agarrar directamente la barra de la aguja. Con hilo de algodón lo ataban, similar al tebori oriental, que también usan hilo de algodón generalmente para atar las puntas a la barra, pero con un mango, como digo, más corto, más diferente, porque generalmente lo más seguro es que el mango en esta técnica fuese de madera y no de metal, como se usa en el tebori actual, porque antiguamente las barras que utilizaban para el tebori eran de bambú generalmente. El tatuador iba picando poco a poco la piel, siguiendo el dibujo con cuidado y precisión, mojando la aguja en el pigmento hasta que el diseño estaba repasado, por así decirlo, de manera completa. Un método similar al beduino y quizá influenciados por la técnica beduina, que es prácticamente igual, salvo pequeñas diferencias que no merece la pena comentar, o el armenio. Ya digo, son zonas que no están muy lejanas a Oriente Medio, al fin y al cabo, a la zona de Egipto, y puede haber habido influencias al respecto para la técnica de los coptos. Los pigmentos antiguos, esto es muy curioso, como digo, lo lógico sería pensar que, bueno, pues igual que a veces usaban la tinta de escritura, por así decirlo, eh, para hacer el dibujo en la piel, pues usar esa tinta para tatuar, pero no. ¿Y por qué? Pues yo tengo la teoría de que es porque la tinta de escritura era más cara de conseguir y más cara de fabricar que, que simplemente hacer una mezcla del pigmento con un diluyente y ya está. Ya digo, me imagino, y esto es una lucubración y una hipótesis mía, ¿vale? Puedo no estar en lo cierto porque no he encontrado constancia de por qué utilizaban un pigmento diferente. Pero ya digo, es mi teoría, que creo que es perfectamente plausible, aunque no tiene por qué ser así, ¿eh? No tiene por qué ser esa sí o sí. El pigmento antiguamente se basaba en una disolución de un líquido de origen natural y un pigmento negruzco, hollín, carbón vegetal, generalmente. Y el líquido de origen natural, pues podría ser algún tipo de aceite o algún tipo de extracto de algún tipo de planta, de forma que era, salvo quizá el hollín o el carbón, bastante inocuo, en el sentido de que no era aparentemente arriesgado que te metiesen en la piel ese pigmento, ya que salvo el hollín, que podía ser mezclado con otro tipo de suciedades, el carbón vegetal y el líquido de origen natural, que era de origen vegetal generalmente también, o lo más seguro, por lo general o habitualmente la piel lo tolera mejor que algún tipo de pigmentaciones más artificiales o más tratadas, por así decirlo. Así que quizá es una idea que no es descabellada. El hollín venía generalmente de quemar una vela o aceite vegetal. Por lo tanto, como digo, no es algo excesivamente peligroso para la piel del portador del tatuaje antiguo. Generalmente, ¿vale? Luego ya yo creo que los problemas vendrían más por las condiciones sanitarias en las que se hacían, más que por el pigmento. Yo creo, es mi opinión.
El hollín se generaba, como he dicho, sobre un recipiente y raspando el hollín, esto se mezclaba con aceite vegetal, agua, goma arábica que da consistencia, que es un tipo de, como digo, sustancia de origen vegetal también, y a veces vino o vinagre, que ahí ya vienen las mezclas un poco más, podríamos decir, talegueras, ¿no? El vino o el vinagre suena más a presos, a tatuajes que se harían quizá los prisioneros de una cárcel turca, ¿no? Quizá. Pero es menos común, es menos probable el vino o el vinagre. Lo más fácil es acudir al agua, quizá, o al aceite vegetal. Y como digo, el hollín quizá era peor que el carbón vegetal, porque había que raspar y en el raspado del recipiente, pues quizá podías llevar partículas que ya no eran tan inocuas para el organismo, para la piel, creo yo, ¿no? Si era económicamente viable, podían usar tinte índigo, muy común en Egipto, especialmente en los tatuajes hechos a los peregrinos de San Jorge. ¿Por qué? Porque el tinte índigo no era tan barato, a pesar de ser común, y obviamente era más económico hacerlo con carbón vegetal o con hollín que con el tinte índigo, que sí que es verdad que quizá quedaba más negro, no tan grisáceo una vez se cicatrizaba el tatuaje, pero era más caro de conseguir y de invertir en ello y por tanto se dejaba la utilización del tinte índigo para los peregrinos que iban a San Jorge en peregrinación, porque salvo excepciones, lo más común era que tuvieran más dinero que, que la comunidad copta, que los coptos al uso, por así decirlo, ¿no? Mm, documentado por estos etnógrafos y coptos de forma oral, tras el tatuaje se solía cubrir con aceite o miel natural con el fin de desinfectar la herida. Se consideran antisépticos naturales. Y es cierto, el problema no vendría tanto por embadurnar una herida abierta con con estas sustancias, sino las condiciones, como he dicho antes, de sanidad o de limpieza o de higiene que podrían tener antiguamente el artista en cuestión. Porque, como digo, los elementos naturales, los elementos de origen vegetal, sobre todo, son en general, ¿vale? Salvo excepciones, más tolerables para el cuerpo y para la piel que quizá, pues a lo mejor un desinfectante industrial actual, por así decirlo. Que, como bien he dicho, el fin era desinfectar la herida después del proceso, con lo cual, digamos que no pretendían curar el tatuaje con esa aplicación a posteriori, sino simplemente limpiar la herida de posibles infecciones o agentes infecciosos que lo más probable que se transmitiesen durante el proceso. Digamos que no es como ahora. Antiguamente, recordemos que estamos hablando hasta el siglo XIX finales, y sobre todo más antiguamente las condiciones higiénicas pues seguramente eran muy precarias o mínimas o no tenían tanta importancia. A propósito, recuerdo que a principios del siglo XX, incluso en la primera mitad del siglo XX, en Europa, supuestamente la zona más civilizada, ¿no? Había tatuadores que sí, que se ponían una batita, pero para no mancharse, porque luego había algunos que fumaban en pipa, incluso a pocos centímetros del tatuaje. Los guantes no se usaban, no existían para los tatuadores, no,
no se usaban para nada y que las agujas, sí, vale, en los estudios se intentaban esterilizar, pero con los métodos de principios del siglo XX, que no son ni de lejos un autoclave ni nada así. O sea, eran técnicas pues a lo mejor del siglo XIX, las de desinfección, porque la esterilización seguramente brillaba un poco por su ausencia en los estudios de principios del siglo XX en Europa. Ya digo, estoy hablando de Europa, supuestamente de una zona civilizada, no como en otras zonas. Así que eso, que no vayamos a juzgar tan a la ligera a los coptos y a sus técnicas cuando después del siglo XIX y de principios del XX, aquí en Europa en el sentido de Occidente, no usábamos ni guantes siquiera, ¿vale? O sea, tengamos un poquito eso, la conciencia de saber en qué punto estamos hablando y de qué estamos hablando y de qué zonas y de qué contexto estamos hablando en todo momento. Actualmente los coptos mantienen la tradición en la medida de lo posible con equipamiento y material actual, pero ya como he dicho antes, en la medida de lo posible intentan mantener los elementos tradicionales que consideran desde esa zona de Europa, de Oriente, más apto para hacer un tatuaje, que pueden diferir respecto a las de esta zona más occidental, me refiero. ¿Quién hacía los tatuajes? Pues hasta el siglo XIX los hacían familias de tatuadores que no se dedicaban a ser tatuadores, pero que tenían como el rol, vamos a decir, de hacer los tatuajes coptos tradicionales. O sea, quizá no eran tatuadores como oficio, pero sí como un rol adjudicado a ciertas familias, ¿vale? Especializados en la técnica de que trabajaban, cerca de las iglesias importantes, como la de San Jorge que he dicho antes, por ejemplo, y durante festividades religiosas, especialmente San Jorge y la Virgen María, las festividades de sus patrones. No quiere decir que no lo hiciesen fuera de esas fechas, sino que en esas fechas como que se hacían ver en las zonas esas como los que se encargaban de hacer los tatuajes tradicionales coptos y demás. Extrapolándolo un poco y frivolizando un poco el término, es un poco captación de clientela, ¿vale? Frivolizo un poco porque no es así tal cual, pero bueno, más o menos para entendernos de una forma coloquial. Actualmente es polémico que se tatúen a niños y por eso es poco común. Sin embargo, se tatúa a los niños más cerca de la preadolescencia que no como antes, que literalmente antes del bautismo, justo después del bautismo, máximo 2 años, pero máximo ya exagerando, se hacía la crucecita al niño. Y ahora pues como que se intenta esperar pues eso, a los 8 años, 9, 10, que se podría considerar preadolescencia ya, ¿no? A los 11 ya es raro que no tengan la cruz hecha a los coptos. Es que ya digo, para ellos tenemos que pensar que es algo totalmente normal, no es algo que se pueda juzgar como algo traumático, perjudicial o llamarlo X. Por lo tanto, insisto en que hay que ponerse las gafas de el contexto, de la contextualización, de saber de lo que estamos hablando. Estamos hablando de una tradición y no de pues mañana voy a ir a tal estudio de tatuaje a que le hagan un tatu a mi hijo de 8 años porque le apetece. O sea, no, esto no es porque le apetecen, esto es algo más allá que tener un tatuaje, es otro concepto para ellos. Pese a poder pensar que es cruel, que yo respeto, que hay gente que pueda pensar que es una crueldad, aunque no estoy de acuerdo para nada, para mí no es algo que se pueda considerar crueldad,
Es una tradición respetable, aunque para nosotros sea incluso bizarro que se tatúe a personas tan pequeñas. Puedes opinar que lo es, y para ello, como he dicho al principio, podéis hacerlo en comentarios con respeto y educación. Y de paso, ya que bajáis a comentar vuestro punto, darme la razón, quitármela de forma argumentada y no porque lo decís vosotros, y por supuesto, como he dicho y repito, con educación y respeto, pues ya que vais, le podéis dar a like a este episodio, os podéis suscribir si no lo estáis a mi canal, si os gusta este contenido y el resto de contenidos que hago, o este no, y os puede interesar otro tipo de contenido como el de música o el de arte que os puede interesar más, también os podéis suscribir. Y para más contenido interesante y por lo menos curioso del tatuaje y de otras cosas, como digo. Así que hasta aquí este episodio de regreso del podcast de Tatuajes en la Historia. Muchas gracias los que habéis llegado hasta el final del episodio. Dadle like, como he dicho, compartidlo para que haya gente que quizá no sepa que existe una cultura cristiana más allá de los ortodoxos y de algunas comunidades cerradas, como puede ser esta de los coptos, que aunque es una comunidad muy pequeña, no es para nada una comunidad totalmente de clausura, ni mucho menos. Y quizá puede descubrir la gente esta curiosa historia del tatuaje y de la fe y la espiritualidad. Como digo, muchas gracias a la gente que se suscribe, como he dicho al principio, de verdad me parece brutal que en 2025 yo doblé aproximadamente el número de suscriptores, básicamente manteniendo una rigurosidad en el número de contenido al mes y demás, y haciendo al fin y al cabo lo que me gusta y hablar de lo que me apetece hablar y sobre todo de lo que entiendo en mayor o menor medida, porque si hay algo que no controlo tanto para decirlo de forma fluida, de cabeza y demás, pues como en este caso me hago un pequeño guión, una pequeña escaleta para organizar los conceptos y sobre todo para dejar claros los datos que son relevantes y sin ningún problema. Pero este canal decidí hacerlo para gente curiosa, para gente que le apetezca escuchar cosas mínimamente interesantes, guste o no el tema, por lo menos que llame la curiosidad, que despierte la curiosidad de la persona que me escucha, y que me consta, porque me lo dice bastante gente últimamente, que les gusta oírme hablar. Así que gracias a todo el mundo que me dice esas cosas y que se suscribe y que le da like y que comparte el vídeo y que me sigue por las redes sociales y por la plataforma morada para hablar de lo que queráis, viéndome dibujar o no, porque a lo mejor me pilláis en un Just Chatting y podemos hablar face to face de lo que queráis, de lo que yo estoy hablando o no. Y poco más que añadir, que eso, que muchas gracias, que espero que os haya resultado interesante la historia de la comunidad copta en Egipto y que nos vemos en el próximo vídeo, que será pronto.